Buenas noches a todos. Es un placer leer sus nombres. Gabriel o Gabriela. Gabriela es. Ariel, Meli, Kendall, María y Kenneth son los que están conectados ahorita. Ojalá se puedan conectar más personas. Y si no, pues siempre hay historias de gente que no puede estar en vivo, pero que ve las clases en YouTube, que también siempre quedan allí. De una vez, motivarlos a que traten de estar en las clases en vivo, porque no es lo mismo verlas grabadas que participar. Me llamo Alejandra Piedra, soy su profesora de ciencias y espero acompañarlos en séptimo, que salgan de séptimo rapidito, lleguemos a octavo, noveno y a bachillerato. Todos esos cursos los doy y la verdad es que me gusta mucho, mucho, mucho ciencias y poder compartir con ustedes. De una vez, sé que están dando un enorme paso al estar acá porque séptimo grado implica un montón de camino todavía antes de tener el bachillerato. Y aquí están y vamos a pasar este examen y todo va a salir muy bien. El examen de séptimo es un examen bonito de hacer, la verdad es que es de materia de ciencias relativamente sencilla, solo hay un tema que incluye calculadora, así que de una vez sepan que para este examen necesitan de esas calculadoras que no son calculadoras científicas, las que normalmente la gente llama cuentapollitos, que son como un cuadradito chiquitito que traen los números del 0 al 9, multiplicación, división, suma, resta e igual. Esa cuentapollitos es la que necesitan ir consiguiendo. De hecho, la clase de matemáticas de séptimo se da en la semana 3 y 4. Son 2 semanas dedicadas a eso. Entonces, de una vez, piensen en conseguirse esa calculadora para la semana 3 y de ahí en adelante. Ojalá, si la tienen en casa, mejor, pero si no, conseguirla prestada. Igualmente, vuelven a ocupar esa calculadora en octavo y en noveno. Entonces, sí vale la pena como tener una ahí fija. Aparte de esa temática que está en la semana 3 y semana 4, el resto de temas son bastante amigables. Son 55 preguntas las que tienen su examen y son 3 horas para hacerlo. Entonces, sí hay un buen balance de tiempo y preguntas en séptimo, octavo y noveno. ¿Qué más decirles? Soy un poquillo atravesada, un poquillo loca, me gusta mucho interactuar y me gusta mucho ciencias, entonces voy a tratar de contagiarles un poquillo esa emoción, por lo menos, un poquito. Muchas van a ser claves que necesitan para pasar el examen con el MEP. Hay mucha palabra clave. Cada vez que yo doy una clase estoy diciendo, esto es importante, apúntenlo, o esto es importante, subrayenlo. Por eso fue que la vez anterior yo les escribí que era necesario que tuvieran los resúmenes impresos o las presentaciones impresas, porque eso hace la diferencia en cuanto a palabras extras o cosas mágicas que van apareciendo que le salvan a uno la tanda cuando está haciendo examen del MEP. Por ahí de la semana 6 o 5, estoy midiéndolo todavía, vamos a empezar a realizar evaluaciones. Esas evaluaciones se suben una semana antes. La idea es, son exámenes. De hecho, la evaluación que vamos a hacer de primero es el examen 02-2021, el que se hizo en el segundo periodo del año pasado. Ese examen, preferiblemente lo imprimen y lo traen a la clase y lo solucionamos juntos y aprendemos cuáles son como las trampas que aparecen en el MEP y así. Me llega un mensaje al chat, dice, profe, en el anterior examen sí permitían calculadoras científicas. Por norma, no. Calculadora científica se permite hasta en biología de bachillerato, ahí. Por norma, séptimo, octavo y noveno, solamente cuentapollitos. Si te permitieron la calculadora científica, te la permitieron colada. Eso depende de los asistentes que te cuidan en el examen. Pero la normativa dice que no, que es nada más cuentapollitos. Entonces, eso sí sería importante que lo revisaras. Igualmente, como le digo, yo he cuidado o he preparado para estos exámenes bastante. Y siempre más bien están las quejas de, profe, en tal lugar no me dejaron llevar ni la calculadora, porque eso sí ha pasado. O sea, cada asistente es muy estricto. Sepan que por norma tienen que permitirles la calculadora cuentapollitos, pero la científica no. Entonces, traten de tener cuidado con eso. Dicho esto, de las 55 preguntas de su examen, las primeras 10 son del tema 1
Y significa que hay que prestarle mucha atención a ese tema. Lo bueno de séptimo es que son muy poquitos temas, son contados con una mano casi, pero en cada tema sí hay bastante información y hay nombres nuevos. Entonces hay que ir prestando cuidado con eso. Vamos a mostrarles el primer tema, vamos a comenzar a trabajarlo. Mis clases son más o menos así. Tienen una parte teórica, que es cuando yo hablo y hablo y hablo y cuento y hago muecas y etcétera, y pido que participen, ojalá, y me cuenten historias, etcétera. Y marco las claves del MEP. Y tienen una parte práctica. En la parte práctica, espero que todo el mundo participe. Es a través del chat. En el chat siempre hay una opción que dice enviar a todos. Nada más entran a la opción de enviar a y en lugar de marcar todos, marcan enviar a Instituto Metropolitano para que sus respuestas sean privadas. Yo voy contándoles si su respuesta está buena o está mala y trato de identificar si es que están equivocándose en lectura o equivocándose en teoría, como para ir guiándolos hacia cuáles son sus errores más comunes y que ustedes puedan irlos arreglando. Por eso me importa mucho que participen. Igual, si no van a participar al responder una pregunta, tienen que dejármelo por escrito porque yo espero la participación de todo el mundo. Entonces no me dejen esperando si no van a participar, que tienen todo el derecho de hacerlo tanto. Bueno, vamos a comenzar. Ojalá les guste el primer tema, es un tema muy bonito, todos los temas son muy bonitos, pero este es un tema bastante amigable, pienso yo. Son 10 preguntas. El tema que vemos hoy, ya para arrancar la clase, es un tema enorme. El tema que tiene más preguntas, tiene 10. Así que, y son varios temas que van a tener 10 preguntas. Así que hay que prestarle mucha atención. El tema con el que empezamos es el tema con el que empieza la ciencia de la vida, que es biología. Todo lo que está vivo está formado por células. Hay bichos, como usted y como yo, que tenemos miles de millones de células en un único cuerpo. Pero hay bichos que solo tienen una célula e igualmente funcionan. ¿Qué es la célula? ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo se descubrió? Y cómo se clasifican, es toda la información que hay aquí por dentro. Entonces, a tratar de entender, van a encontrar muchos nombres. Traten de ir organizando la información porque pasamos a práctica en 2 toques. Bueno, empecemos. Lo que tienen enfrente son diferentes tipos de células. Algunas son nuestras, otras no. Por ejemplo, esta es la célula más grande que existe y es el óvulo. El óvulo es la célula sexual de las hembras, ya sea mujer en el caso de seres humanos, pero el óvulo es la célula sexual de la hembra del avestruz, la hembra del elefante, la hembra de lo que sea. Ese es el óvulo y está formado por una sola célula. Esta de acá es una célula muscular estriada, es del, bueno, yo no tengo, ¿verdad? Pero es de lo que sería el músculo de cualquier parte de nuestro cuerpo, músculo esquelético. Esta es una célula muscular lisa. Esta la encontramos en el estómago, en el intestino, por dentro. Este es un espermatozoide, que es una célula, pero que tiene cola. Esta es una neurona, es una célula del sistema nervioso. Es la célula que nos permite pensar y recordar. Esas son nuestras células. Ah, bueno, por acá anda un glóbulo blanco, que es una célula que nos defiende de enfermedades. Pero aparte de eso andan otras células interesantes. Esta es una euglena, esta es una vorticela, esta es un paramecio y esta es una ameba. Son 4 células, pero al mismo tiempo son 4 bichos. La ameba, el paramecio, la vorticela y la euglena son organismos. De hecho, vorticela y la euglena y el paramecio son bichos microscópicos que se alimentan de vegetales, mientras que la ameba es un bicho microscópico que se alimenta de estas 3. Ella es una cazadora excelente y se mueve como la gelatina, es súper elegante. ¿A qué voy con esto? Todo lo que está vivo está hecho de células. Es más, si algo no tiene células, no se clasifica como un organismo vivo. Ahora, todas las células que existen son súper diferentes.
Hay células redondas, células con cola, células súper alargadas, células que no tienen forma o que cambian de forma cada rato, células con pelitos, células con, bueno, hay células sumamente variadas. Y como ya les mencioné, organismos que tienen millones de células y organismos que tienen una célula. A pesar de la enorme variedad de células que nosotros podemos encontrar en el planeta, vamos a silenciar a alguien que anda por ahí. Ya está. A pesar de la enorme diversidad que encontramos de células en el planeta, todas las células comparten ciertas características. Entonces, vamos a compartir de qué se trata esto, cuáles características tenemos en común todas las células de este planeta y qué características tenemos diferentes. Por ahora, lo más importante, porque es de lo primero que pregunta el MEP, es que entendamos que todos los bichos vivos tienen células y que a pesar de que todas las células son diferentes, al final todas tenemos algo en común. Siempre hay cosas en común. Ahora, ¿por qué las células son diferentes? Cada forma de cada célula depende de para qué está hecha. Esta es una célula de músculo. No sé si le ven que tiene como estrías, canales. Ok, ¿por qué tiene canales y estrías? Porque se puede estirar y se puede encoger, como lo hacen todos los músculos. Esta es una célula que tiene que moverse a través de una vagina para fecundar. Ok, tiene cola. Esta es una célula que tiene que mover electricidad por el cuerpo. Ok, es larguísima y aparte está recubierta como con un hule para que la electricidad no se salga. Cada forma de cada célula que existe se relaciona con la función que cumple. En biología, que es una de mis carreras y me encanta, en biología aprendimos que las formas de las cosas vivas no existen solo porque sí. Las formas existen para cumplir las funciones. Siempre hay una relación entre la estructura y la función. Y eso va a ser de lo primero que les van a preguntar en el MEP. A pesar de que las estructuras y las funciones varían un montón, todas las células tienen cosas en común. Como me van conociendo, interrúmpanme si tienen algo que decir, algo que aportar, alguna pregunta. No me dejen hablando sola porque me aburro un mundo. Así que traten de comentar ustedes. Igual, pues yo tengo paciencia. Yo sé que con el tiempo todos vamos a ir participando. No hay problema. Bien. Todo lo vivo está hecho de células, pero ese dato tan sencillo no lo sabemos desde hace mucho. Lo sabemos desde hace 300 años, que suena mucho, pero en realidad es poco, porque tenemos miles de años existiendo. No es tanto, 300 años. Y más bien, la mayoría de las cosas las hemos aprendido más recientemente. En el examen van a encontrar una o dos preguntas sobre cuál es la historia que está por detrás del descubrimiento de la célula. Esa historia, de hecho, tiene un video. Si yo le doy clic aquí, me voy a ir a un video de YouTube que cuenta parte de la historia. Lo que voy a hacer es que les voy a dejar ese video colgado en Classroom en la semana 1. Por cierto, todo el mundo está inscrito en Classroom ya. Yo voy a salir de esa duda inmediatamente. ¿Todo el mundo aquí está inscrito en Classroom? Dice Kendall Kelsey. ¿Qué pasa con los demás? Vamos a ver. Tengo una Diane Sem que no está, una Guadalupe que no está y nada más. El resto sí está. Si alguno de ustedes es Diane o Guadalupe, sería bueno que revisaran para que estén conectados. El resto ya está en Classroom, todo bien. Bueno, pues en la semana 1 de Classroom les voy a colgar ese video para que lo puedan ver. Es de YouTube, es interesantillo. ¿Cuáles descubrimientos de la célula les van a preguntar en el examen? Vamos a verlos uno por uno. En el año 1665, hace poco menos de 400 años, casi 300 más bien, un científico que se llamaba Robert Hooke, y aquí está el primer nombre del que les van a preguntar, un señor que se llamaba Robert Hooke
había estado experimentando con cristales y había hecho un microscopio ahí, todo para que en realidad no fue muy bueno el microscopio, pero con ese microscopio observó las primeras células que se hayan observado jamás. Y esas eran estas células que están en esta fotografía de acá. Eran células de corcho. Eso se lo van a preguntar en el examen. Robert Hooke fue un científico que fue el primero en poner algo ante la lupa de un microscopio. ¿Qué fue lo que puso? Corcho. Ahora, a ustedes y a mí nos dicen corcho y pensamos en las tapas de las botellas de vino. Pero el corcho de esas tapas se fabrica con la corteza de un árbol, el árbol de corcho, que está al otro lado del mundo, allá en Europa. ¿Ok? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Robert Hooke? Agarró corteza de ese árbol de corcho y la puso bajo el microscopio. Lo que vio fue esto que están observando acá. El corcho, la corteza de un árbol de corcho, son células muertas. Entonces, él lo que vio fue un montón como de cajitas vacías. Las vio vacías porque las células estaban muertas. No había nada allá adentro. Pero sí vio el montón de cajitas allí. Y dijo, qué curioso, estas cajitas deben ser algo. Y a esas cajitas él les puso nombres. Les puso células. Entonces, a Robert Hooke le debemos dos cosas. Haber visto corcho al microscopio fue una de esas. Y haberle puesto células a las células fue la otra. Esas son las dos cosas que para el examen van a tener que recordar de Robert Hooke. Un sujeto que observó una lámina de corcho al microscopio y a las celdas, las cajitas, que vio en el microscopio, les puso por nombre células. Esto fue en 1665 y estamos en el año 2022. Y desde entonces le hemos llamado célula a esas estructuras en forma de cajita que se ven en el microscopio. Bien. El compa vio las células bajo el microscopio, pero no hizo mucho más que eso. Y durante años, muchos científicos jugaron con los microscopios sin realmente entender cómo andaba el asunto. Hasta que en 1675 llegó un carajo que la verdad me parece muy simpático y tiene un nombre horrible. Anton van Leeuwenhoek. Por dicha no hay que pronunciarlo, pero sí hay que aprendérselo para el examen. Anton van Leeuwenhoek era un holandés pobre que había pasado su adolescencia jugando con cristales y puliendo cristales en una tienda que vendía lentes. De tanto jugar con los cristales, como que la idea le gustó mucho, y cuando vio que todo el mundo tenía microscopios, como los que había usado Robert Hooke 10 años antes, como él era tan pobre, dijo, no, yo no me puedo comprar un microscopio, yo me voy a hacer un microscopio. Y el condenado microscopio de Anton van Leeuwenhoek era impresionante. Era el mejor microscopio que se había hecho, era rarísimo, de hecho, te parecían unos lentes de sol, pero estaba tan bien hecho que lo que Anton van Leeuwenhoek podía ver en ese microscopio, no lo hubiese podido ver Robert Hooke en el microscopio que estaba usando él. Era el mejor microscopio de la época. Lo interesante es que Anton van Leeuwenhoek empezó a escribir sobre todas las cosas que él estaba viendo con su microscopio hecho por él, y todo el mundo alrededor empezó a darse cuenta de lo chiva que era el microscopio de él. De hecho, la reina de Inglaterra fue a la casa de él a ver a través del microscopio, pero él nunca le contó a nadie cómo se hacía ese microscopio, porque no quería que nadie más lo tuviera. Él quería que todo el mundo lo alabara a él. Él era bastante egoísta y bastante sencillo. De hecho, Anton no había estudiado nada, era muy ignorante en ese aspecto, pero siempre, bueno, tuvo en su poder ese microscopio. Ahora, ¿qué hizo con ese super, hiper, mega microscopio? Que era de un solo lente ese microscopio. Observa muestras de agua de charco, pero ojo, aquí dicen agua de charco. Anton van Leeuwenhoek puso de todo bajo el microscopio. Agua de charco, semen, agua de los dientes, sarro, caca. Este compa puso de todo.
bajo la lente de ese microscopio y empezó a ver cosas que antes no se habían podido ver porque eran cosas mucho más pequeñas. ¿Qué era lo que estaba viendo Anton van Leeuwenhoek? Lo que ustedes y yo llamaríamos gérmenes, lo que ustedes y yo llamaríamos bacterias o llamaríamos, pues también tienen el nombre de parásitos, etcétera. Así también puso saliva, tienes razón, Kendall. Solo que a esos microorganismos, que actualmente les llamamos microorganismos, él no les llamó así, les llamó animáculos. Y eso es lo más importante del examen en cuanto a Anthony van Leeuwenhoek, que él observaba de todo, entre ello agua de charco, que es como lo más estándar que le dicen a uno en el examen, pero que observando esas cochinadas por todo lado, pudo encontrar unos bichitos que eran microorganismos, microbios, a los que él les llamó animáculos. La palabra animáculos aparece en un examen y uno ya sabe que tiene que marcar a Anton van Leeuwenhoek, porque él fue el que les inventó esa palabra. Esa palabra más adelante se dejó de usar. Y actualmente no decimos animáculos, decimos microbios, por ejemplo. Pero él sí le llamaba así, animáculos. 100 años después, casi, aparecen una serie de sujetos que van a agregar información sobre la célula. En 1838, y las fechas no se las tienen que aprender, sí las ponen ahí, pero, opa, tenemos el audio abierto, Meli, vas a silenciarte, ahí está. Que sí, que no es necesario que se aprendan las fechas, pero igualmente les van a aparecer como parte de la información. En 1838 aparece Matthias Schleiden, que ese es mi mejor alemán. Es un alemán que le había encantado el microscopio y había estado poniendo todas las hojas de todas las plantas bajo el microscopio. Y de tanto ver plantas y plantas y plantas, llegó a una idea que a uno le parece muy graciosa, pero que antes de él nadie había dicho. Él se dio cuenta de que absolutamente todas las plantas estaban hechas de células. Todas. Y bueno, a uno le parece algo muy normal, de ahí sí, las plantas están vivas, tienen que tener células. Pero él fue el primero en decir, él dijo, todos los organismos vegetales, o sea, las plantas, están formados por células. Si en el examen aparece esa frase, todos los organismos vegetales o todas las plantas están hechas de células, de una vez marcamos a Schleiden. Así que tenemos a Robert Hooke con el concepto de células y el corcho, a Anton van Leeuwenhoek, que vio agua de charco y le llamó los bichillos animálculos, y a Matthias Schleiden, que dijo que todas las plantas están formadas por células. Esos son los primeros tres, pero hay más. Vamos a ver los que nos faltan. Muy cerquita de 1838. En 1839, otro alemán, al otro lado de Alemania, que se llamaba Theodor Schwann, se dio cuenta de algo muy similar a lo que había dicho Matthias Schleiden. Se dio cuenta de que todos los animales están formados por células. Entonces es importante que ustedes puedan distinguir quién dijo que todas las plantas estaban hechas de células y quién dijo que todos los animales estaban hechos de células. Si son las plantas, fue Matthias Schleiden. Si son los animales, sería Theodor Schwann. Un montón de nombres, ¿verdad? Y lo último que nos queda por explicar es la cuestión del origen. La gente decía, ok, sí, hay células. Hay células en las plantas, hay células en los animales, hay células por todo lado. Pero la pregunta del millón era, si hay células en todo lado, ¿de dónde vienen las células? ¿Aparecen de la nada? ¿Vienen de algún lugar? Esa duda estaba ahí circulando hasta que en 1855 aparece Rudolf Virchow, que voy a ser clara con esto. No se sabe si lo dijo él o él le robó la investigación a alguien más. Hay como un pleito ahí. Pero vamos a decir que fue Rudolf Virchow. ¿Qué fue lo que dijo Virchow? Virchow presentó una investigación que decía que toda célula proviene de una célula preexistente. Es decir,
que si yo puedo ver una célula, esa célula viene de una antigua célula, y esa antigua célula de otra célula, y esa célula de otra célula. Todas las células vienen de una célula que les dio origen. Lo que nos lleva al punto de, ¿cuál fue la primera célula? Esa es otra cuestión que lo podemos ver cuando lleguen a bachillerato. Es un tema súper interesante y es el tema de evolución que les entra en bache. Muy bonito, la verdad. Pero mientras tanto, en 1855, Rudolf Virchow dice que todas las células que existen provienen de células que estaban antes que ellas y esas de otras células que estaban antes que ellas. Con eso completamos la historia que nos interesa. Nos interesa entonces Robert Hooke, Anton van Leeuwenhoek, Matthias Schleiden, Theodor Schwamm y Rudolf Virchow. 5 sujetos son los principales que se van a estudiar para su examen. Con la historia de la célula estamos inaugurando entonces el curso de séptimo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? ¿Se entendió? ¿No se entendió? Oh, claro. Todo claro, dicen por ahí. Participen, participen, porque si no me siento como una loca hablando sola. También me pueden escribir también al chat, sí, no hay ningún problema. Al menos que yo sepa que existen. No se conviertan en fantasmas, que es muy aburrido. No ven que yo saco mi ratito para venir. Ok. Gracias a toda la información que nos dejan esos 5 sujetos y un montón de sujetos más que la gente no nombra porque, bueno, se les olvidó, aparecen los postulados de la teoría celular. Esto va a aparecer en el examen en otras 2 preguntas. Los postulados de la teoría celular, básicamente lo que hicieron fue agarrar toda la información que habíamos aprendido sobre la célula y resumirla en 4 ideas. Y aunque no es la misma cosa, en biología, que es la ciencia de las cosas vivas, esa es biología, la ciencia que estudia las cosas vivas, en biología, la teoría celular es sumamente importante. Nos explica todo sobre los organismos vivos. En el examen van a tener que aprenderse esas 4 ideas que están allí. No solamente la idea, sino con qué nombre se le conoce a esa idea. No sé si observan que viene la idea y luego en subrayado y en no sé qué color es eso, morado, café, viene el nombre que se le da a esa idea. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, esta partecita en el examen es delicada porque normalmente no le ponen a uno la idea, sino que le ponen un texto grande en donde palabras más, palabras menos, dan muchos ejemplos, explican así todo muy elegante. Pero con ese montón de texto están camuflando esta idea y le preguntan a ustedes por el nombre de esa idea. Es decir, para mí esta parte en el examen es delicadísima porque van a tener que aplicar algo que es muy difícil, la comprensión de lectura. Ahí van a tener que poner en práctica a ver cuánto entienden del texto para poder identificar cuál es el nombre de la idea que les están explicando aquí. Ahorita vemos unos ejemplos para identificar qué tan buena comprensión de lectura tienen ustedes. Vean, muchos estudiantes pasan conmigo, la verdad, nivel alto, pero los que se han quedado, se quedaron por comprensión de lectura. Es gente que le cuesta mucho entender los textos. Es una habilidad que se desarrolla y yo voy a tratar de desarrollarla en ustedes desde la clase 1. Pero para eso tienen que participar. ¿Ok? Postulado de la teoría celular número 1. Unimos lo que nos dijo Schwamm con lo que nos dijo Schleiden. Schwamm dijo que todas las plantas estaban hechas de células. Schleiden dijo que todos los animales estaban hechos de células. Y al final nos queda el postulado 1 de la teoría celular. Todos los seres vivos están formados por una o más células. ¿Ok? Eso es súper importante. Todos los organismos vivos están formados por una o más células. ¿Con qué nombre se le conoce esa idea? Unidad anatómica. No sé si han escuchado de doctores o así, pero la anatomía es el estudio de la forma del cuerpo.
Entonces, para que la relacione, la unidad anatómica tiene que ver con que todos los organismos están hechos de lo mismo, de células. Entonces, ¿qué pasa? Que en el examen les dicen a ustedes, en la naturaleza hay organismos muy diferentes, como los hongos, las plantas, los animales, los protistas. Sin embargo, a pesar de aquel montón de diversidad de organismos, todos se parecen en que están formados por células. Y le preguntan, ¿el texto anterior tiene que ver con el postulado de la teoría celular que se llama? Y allí ustedes tienen que entender que le están diciendo que todos los bichos están hechos de células y que ese es el primer postulado, el postulado de la unidad anatómica. Va a ser mucha comprensión de lectura la que vamos a tratar de ejercitar. El postulado número 2 dice, la célula realiza todas las funciones que caracterizan a los seres vivos. Eso se llama unidad fisiológica. A ver, yo le explico a mis estudiantes de cole. Una célula, puede hacer todo lo que usted puede hacer como individuo completo. Una célula respira, una célula come, una célula se mueve, una célula crece, una célula defeca, una célula se divide, una célula reacciona al medio ambiente. Una sola célula puede hacer todas las funciones que usted puede hacer como un organismo completo. Y eso es lo que dice el postulado número 2. Todas las células pueden realizar las funciones de los seres vivos. Es fácil aprenderse eso de memoria, porque uno dice, las células pueden hacer todas las funciones de un organismo vivo. Eso se llama unidad fisiológica. Pero en el examen, en lugar de ponerles el texto así, les ponen ejemplos y les dicen, un organismo como un ser humano tiene diversas células. Algunas células pueden encargarse de transmitir impulsos nerviosos. Otras células pueden encargarse de absorber los nutrientes del cuerpo. Otras células se encargan de mantener el crecimiento del organismo. Y ya con eso, tienen que saber que les están contando funciones que cumplen las células. Unas crecen, otras digieren, otras absorben nutrientes, otras conducen electricidad. Con esos ejemplos, tenemos que entender que nos están contando funciones que cumplen las células. Y si nos cuentan funciones que cumplen las células, entonces se trata del segundo postulado, la célula como unidad fisiológica. Fisiológico significa función. La parte de la medicina que estudia las funciones del cuerpo se llama fisiología, que es una parte de la medicina muy complicada. De hecho, es un curso en donde se queda todo el mundo en la UCR. ¿Ok? Tercer postulado de la teoría celular. Todas las células provienen de células preexistentes. O sea, la célula es la unidad reproductiva. Como lo dijo Rudolf Virchow, todas las células provienen de células preexistentes. La unidad reproductiva lo que nos dice es que la única manera de que un individuo dé origen a otro individuo es dividiendo sus células. Una célula viene de otra célula siempre. No aplica para la célula inicial. Muy bien. Y el cuarto postulado nos dice que la célula es la unidad genética de la vida. Toda la información hereditaria está contenida en cada célula. O sea, la célula es la unidad hereditaria. A ver, ustedes se parecen un poquito a su mamá y un poquito a su papá. ¿Por qué? Porque para que usted exista, el óvulo de su mamá con el ADN de su mamá se mezcló con el espermatozoide de su papá que tenía el ADN de su papá. Usted es el resultado de la mezcla del ADN de su mamá y su papá. Ahora, ¿de dónde salió ese ADN? Ese ADN venía en las células. Todas las células tienen el material genético, el ADN. Aprendan esto, ADN y material genético es la misma cosa. Todas las células tienen la información genética de un organismo vivo, ya sea usted o una bacteria, allá, una carie. Ahí está toda la información genética de ese organismo en la célula.
Estos 4 postulados hay que aprendérselos, entender qué significa cada uno y aprender cómo se llaman. Unidad anatómica, unidad fisiológica, unidad reproductiva y unidad hereditaria o genética también se le llama. Ojalá ya se lo hayan aprendido porque ahorita les voy a tirar preguntas de esto. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esta parte? Me cuentan o lo ven muy complicado. Todo eso se puede comentar. Tengo una botella gigante de agua que me van a ver consumir todo el tiempo. Carolina Rojas acaba de descubrir que puede rayar mi presentación. Rapidísima, Caro. La gente dura como 10 clases antes de darse cuenta que pueden rayar mi presentación. Tienen una parte de hacer anotaciones ahí en Zoom. Entonces ustedes pueden rayar. El asunto cuando ustedes rayan, para tomar notas y así, es que se le marca al resto de compañeros. Ahí debe estar Carolina. Voy. Ok. No hay problema, Caro. Vaya a ahorrar tus dibujos. Ya te digo que más bien fuiste muy curiosa porque la gente tarda hasta 10 semanas en descubrir que puede jugar con eso. No hay problema. Súper gracioso. Muy bien. ¿Ves, Kendall? Excelente. Así funciona, por material genético. Bueno, cuéntenme si alguna de estas cosas no me la entendieron y yo la repito con mucho gusto. Ahora, no hay nada como verlo en acción, ¿verdad? Ya tener los textos ahí. Pero me cuentan, me lo pueden dejar escrito por chat también. Bueno, una vez dicho esto, hay que entender que los organismos vivos tienen un orden. Nosotros somos lo más ordenado que existe en el universo. Es impresionante. En general, bueno, una ley de la física, que también la van a ver en el examen de bachillerato, están relacionados, dice que todo en el universo tiene que ser desordenado, que todo se desordena. Pero lo más ordenado que existe en el universo somos usted y yo. Y obviamente las plantas y el resto de animales y los hongos, etc. Un organismo vivo es demasiado ordenado. Acá les presento un ser humano, macho. Podemos saber que un organismo está formado por muchos sistemas. Este es el sistema digestivo. Cuando lleguen a 9º, vamos a ver como 9 sistemas del cuerpo humano que consisten en las primeras 10 preguntas de ese examen. Acá está el sistema digestivo. Pero hay un montón de sistemas más. No les digo que les entran 9 en examen de 9º. Cada sistema está formado por órganos diferentes. El sistema digestivo tiene el hígado, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, la boca, el esófago, etc. Cada órgano, a su vez, está compuesto por tejidos. Existen 4 tipos de tejidos. Les entran en examen en 9º también. Y cada tejido está formado por células. Aquí es donde vamos a detenernos nosotros. 7º grado es el grado en donde se ve la célula muy bien. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que sepan? La célula es la parte de un organismo vivo, la parte más pequeña de un organismo vivo que tiene vida propia. Hay cosas más pequeñas que una célula. Los orgánulos, que se van a ver en 8º, las moléculas y los átomos, que también se van a ver en 8º, son más pequeños que la célula. Pero la primera cosa pequeña que tiene vida es la célula. Antes de ella, nada de esto tiene vida. Son cosas, hay sustancias que existen, pero ella tiene vida. Ahora bien, un grupo de células me forma un tejido. Quiero que se lo aprendan muy bien. Un grupo de células me forma un tejido. Un grupo de tejidos me forma un órgano. Un grupo de órganos me forma un sistema y un grupo de sistemas me forma un organismo vivo. Este es el orden de la vida y necesitamos entenderlo porque de vez en cuando lo preguntan en el examen. De la célula al tejido, del tejido al órgano, del órgano al sistema y del sistema al organismo. ¿Ok? Hay cosas más pequeñas que la célula, pero dejémoselo a 8º grado. Bueno, continúo. A lo largo de los años han aparecido bastantes tecnologías para poder estudiar la célula. De hecho, tenemos la posibilidad de comprar microscopios de 200,000 colones.
como hay microscopios de millones de colones. En Costa Rica hay unos microscopios impresionantes, impresionantes, que son realmente caros, pero por ejemplo, que nos han permitido ver átomos. Ya se los muestro. Esta estructura, la más pequeña que existe, el átomo, la hemos podido ver en uno de esos microscopios, un átomo de oro. Pero bueno, hay una pregunta de su examen que es sobre la tecnología que se ha usado para estudiar la célula. En general, son los microscopios. Ojo, porque hay un nombre parecido, el telescopio. El telescopio es para ver estrellas. Cuidado, me lo confunden. El microscopio es para ver cuestiones microscópicas como la célula o estructuras similares. Ahora, de forma general, existen dos tipos de microscopios. El que tengo en el cole y el que me sueño de noche. El que uno puede comprar si hace mucho esfuerzo y logra ahorrarse unos 200.000, 300.000 colones, se llama microscopio óptico. Se llama óptico porque usa luz. Por acá hay un bombillo que se enciende y la luz sale para arriba. Aquí uno pone la muestra y con estos lentes la amplía para verlos a través de acá. Es un aparato que tiene un montón de lentes o anteojitos aquí guardados, lleno de lentes súper finos y que se puede cambiar la amplitud con la que uno ve pues la muestra que tiene ahí. Son relativamente fáciles de conseguir. Si alguien quiere uno, yo tengo el contacto. Me gusta mucho, muy útiles. Ahora, el que todo profesor de ciencias se sueña es este. Pero esto es demasiado elevado, demasiado. Bueno, no sé, véanlo, es enorme. Acá hay una computadora de escritorio. ¿Ven el tamaño de esta cosa? Es enorme. Un microscopio electrónico no usa luz. Por eso es que es tan enorme. Él usa luz, es un chunchito, es más, chiquitito. ¿Qué será? No. Del tamaño de un libro. Pero un microscopio electrónico, en lugar de usar la luz, utiliza electrones, que esa es una vara muy profunda del átomo. O sea, dispara un montón de electrones, los electrones chocan contra la muestra y cuando chocan generan una imagen que solo se puede ver en la computadora. O sea, no es como que yo pueda poner mis ojitos aquí, como hago en que pongo mis ojitos y miro la muestrita y No, 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 no. Yo aquí no pongo los ojos en ningún lado más que en la computadora. Se disparan unos electrones y se me forma una imagen que yo puedo ver en la compu. Más o menos cómo funciona la ecolocalización de los murciélagos. Más o menos así. Se disparan unos electrones, se forma una imagen y esa imagen pues se ve a través de la computadora. Son sumamente caros. Pero bueno, para que los puedan distinguir, están entonces los microscopios ópticos que utilizan fuentes de luz y los microscopios electrónicos, que a veces se llaman microscopios electrónicos de barrido, que esos son aún más finos, que utilizan un haz de electrones o un bombardeo de electrones para poder ver la muestra. Yo solamente una vez en la vida he usado esto, la verdad. Fue re chiva, pero no volví. Bien, mucha parla. Pasemos a la acción. En el chat de Zoom, recuerden que cuando me van a enviar la respuesta, sea a mí, enviar a Instituto Metropolitano. Por si alguien se logueó tarde o si ya se les olvidó mi nombre, mucho gusto, Alejandra, para que se puedan comunicar conmigo tranquilamente. Tienen esa pregunta enfrente. A ver, vayámonos acostumbrando porque yo sé que aquí hay personas que hace tiempo que no hacen un examen. Para los exámenes de ciencias que tengan textos, lean siempre de primero la pregunta de aquí y luego el texto. No lo hagan al revés porque muchas veces uno lee y cuando cae la pregunta ya se le olvidó lo que leyó. Entonces mejor leen la pregunta y luego el texto. Hay muchas cosas del texto que se van a parecer a alguna de las respuestas. Algunas de las respuestas son muy sencillas, otras son más complicadas. Cada vez que uno lee un texto, busca palabras claves. Yo les voy a enseñar a encontrar esas palabras claves. Por ahora inténtenlo ustedes y ahorita empezamos a marcar cuáles son esas palabras. Lean.
y contesten. Y si no van a participar, escríbanme, profe, no voy a participar. Aún nadie me ha mandado respuesta. Vamos a pensar que estamos todos pensando ahí. Ok, ya llegó la primera respuesta. Meli Mora inaugura el chat y su respuesta es correcta. Kendall, correcto. Ariel, correcto. Muy bien. Tengo estudiantes que ponen atención. ¡Qué dicha! Solo 3 personas me han mandado respuesta. María, se la mandaste a todo el mundo. Hay que revisar que cuando uno está en el chat, se la mande nada más al Instituto Metropolitano, que no diga enviar a todos, sino que diga enviar a Instituto Metropolitano. No hay problema, estamos aprendiendo, es normal. Siempre le pasa, a alguien siempre le pasa eso. Muy bien, vamos a usar la respuesta de María para explicar esta pregunta. Dice, de la información anterior se puede concluir que, dice la A, todas las células tienen la misma forma y función. Bueno, leamos el texto antes de ver las opciones. El texto dice, la forma de las células de los diferentes tipos de vida en el planeta está estrechamente relacionada con la función que desempeñan. Así, las células musculares suelen ser alargadas y fusiformes, adaptadas para poderse contraer y relajar. Las células del tejido intestinal presentan la membrana plasmática libre con innumerables pliegues para aumentar su superficie de absorción. ¿De qué nos están hablando allí? Hay algunas cosas que sobresalen. Sobre todo, importa mucho la parte inicial, la forma de las células de los diferentes tipos de vida en el planeta está relacionada con la función que desempeñan. A ver, así fue como yo abrí la clase. Yo les dije, todas las formas de las células existen para cumplir determinadas funciones. Las formas de las células no están hechas al azar. Las formas, corresponden a funciones que tienen ellas. Ahora bien, dice, de la información anterior se puede concluir que A, todas las células tienen la misma estructura y función. Aquí hay un problema y es que es mentira que todas las células tienen la misma forma y función. Sería como decir que las células de mi hígado, las células de mi intestino, las células de una bacteria, las células de todos los bichos de este planeta son iguales. Que tengan la misma forma y la misma función sería una gran torta. Todo el mundo sería igual y no habría tanta variedad de organismos diferentes. Así que la A no puede ser. Dice la B, las células del cuerpo presentan la misma función pero diferente forma.
las células del cuerpo presentan la misma función. Mentira. Dentro de cada cuerpo, no solo el suyo, deje pensar tanto usted, dentro del cuerpo de una rosa, cada una de las células de la rosa tiene diferentes funciones. No todas las células de un mismo cuerpo van a tener la misma función. Eso es mentira. Hay células que se encargan de una cosa, células de otra. En una rosa hay células que mueven la comida de la rosa, hay células que se encargan de proteger la rosa, hay células que se encargan de mover el agua de la rosa. Así que cada célula tiene una función diferente dentro del cuerpo. Dice la C, solo las células intestinales muestran forma y funcionamiento específico. ¿De dónde sale esto? Solo las células intestinales. Es porque aquí hablan del intestino, pero fíjense que también habían hablado del músculo. No, no solo el intestino tiene forma y función definidas. En realidad, todas las células de cualquier cuerpo, suyo, mío, de una rosa, de un hongo, de una bacteria, de lo que sea, todas las células tienen forma y función específica. Específica significa que ya está definida, que ya se sabe cuál es la forma de eso y para qué funciona. Así que la C no puede ser. ¿Qué decía la D? La estructura y funcionamiento celular son básicos para la especialización de las diferentes formas de vida. Y ahí está la respuesta. Vamos a cambiarle de color a esto. Estructura y funcionamiento celular son básicos. Es básico. La especialización de cada organismo, el hecho de que un hongo tenga la forma del hongo y que una esponja tenga la forma de una esponja y que un hongo sirva para una cosa o haga una cosa y la esponja tenga otra cosa como parte de su vida diaria, depende de cuál es la forma de sus células y cuáles son las funciones que cumplen esas células. Les voy a dar un ejemplo. Una célula de esponja de mar está especializada para filtrar agua de mar. Una célula de un hongo está especializada para hacer esporas y que se liberen en el aire. Por eso, el hongo está en tierra firme y libera esporas y la esponja de mar está en el agua. Salada, dicho sea de paso. ¿Ok? Cada célula con su forma y su función determinan todo de un organismo al final. Bien, resulta entonces que la respuesta correcta para esta pregunta era la opción D, como las personas que me marcaron me dijeron nada. Así que estoy ya, por lo menos en esto, bien. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. Todo el mundo súper entendido. Vamos a decir que sí. Vean, más les vale que conforme pasen las lecciones empiecen a hablarme. Siempre en la primera lección es así como, voy a callarme, pero ya háblenme, ¿verdad? O escríbanme mínimo, ¿no? Para saber quiénes son. Acá las letras, por si acaso alguien las necesita. La Kendall, no rayes. Bueno, más o menos. No, la C sí tiene que bajarse. No lo logré. En fin, ¿se entiende cuál es la A, la B, la C y la D? Ustedes ya están grandes, pero por si acaso, ahí. Vamos a leer que ya Gaby inauguró el chat de respuestas. Muy bien, Gaby. Respuesta correcta. Muy bien. Qué bueno. Y qué rápida también, la felicito. Muy bien, Kendall. Muy bien, Meli.
Muy bien, Kenneth. Ya tengo 4 personas, me faltan 3. Si alguna de esas 3 no va a participar. Muy bien, Ariel, sí, exactamente esa. Ya me faltan 2. Si no van a participar, tienen que decirme. Yo espero a la gente. Listo, recibido, María. ¿Alguien más? Ok, recibido, Caro. Igualmente, recordad que también puedes mandarme un mensaje por privado. Ahí se lo mandaste a todos, pero todo bien. Dice el texto, toda célula es el producto de otra célula y ya no hay que leer nada más. Uno lee eso y ya sabe de qué está hablando. Bueno, igualmente la pregunta decía, de acuerdo con la teoría celular, la información anterior hace referencia a la célula como unidad y lee uno, toda célula es el producto de otra célula. Ese es el postulado número 3. Si toda célula es el resultado de una célula preexistente, a esa unidad le llamamos reproductora. Todo el mundo me mandó esa respuesta. Toda célula es producto de otra célula. Nos habla de la célula como unidad reproductora. Me dicen si tienen alguna pregunta. Ustedes me interrumpen. Ay, normal. ¿Bien? Tienen otra. En ciencias hay que acostumbrarse a leer mucho. Por eso es que la comprensión de lectura es tan importante. Muy bien, Kendall, que ya inauguró el chat. Excelente respuesta. Muy bien, Meli.
Que las opciones son A, B, C y D, ¿verdad? Tal vez sí cuesta un poco distinguirlas. Ahí está la A, ahí está la B, ahí está la C y aquí está la D, en caso de que les cueste ver. Ah, ok, perfecto. Kenneth y María, excelente. Muy bien. Ya han respondido 4 personas. Me hacen falta otras 4. Muy bien, Gaby. Ujú. Ok, ya te la explico entonces. A ver, dice, las células en organismos multicelulares complejos se organizan en tejidos, los cuales son grupos de células similares que trabajan juntas en una tarea específica. Los órganos son estructuras compuestas de 2 o más tejidos que se organizan para desempeñar una función particular, y los grupos de órganos con funciones relacionadas conforman los diferentes sistemas de un organismo. Justamente los niveles de organización que ya yo les conté: célula, tejido, órgano, sistema, organismo. Ahora, de la información anterior se puede afirmar que, dice la A, solo los tejidos de los individuos animales están constituidos por células. Aquí hay un error. Que nos digan que solo los animales están constituidos por célula es una mentira, cuando la profesora empezó esta clase diciendo que todo lo que está vivo tiene células, todo. Y a ver, no todos son animales. Así que la A no es. La B dice, la célula es la unidad estructural porque hace que todos los tejidos sean iguales. Mentira. Recordemos que existen grandes variedades de células. Si las células son diferentes, los tejidos también van a ser diferentes, porque los tejidos son grupos de células. No podemos pensar en tener los tejidos iguales. Es más, les voy a dar un ejemplo. ¿Saben cuál es un ejemplo de tejido humano? El hueso. ¿Usted se imagina que el ser humano fuera solo hueso? Sería una loquera. Así que no, es mentira que todos los tejidos son iguales. Dice la C, la célula como unidad reproductiva permite que los órganos de un individuo presenten un funcionamiento similar. Aquí hay un error, pero es un error teórico. La unidad reproductiva no tiene que ver con el funcionamiento. La unidad reproductiva tiene que ver con toda célula proviene de otra célula. El funcionamiento tiene que ver con la unidad fisiológica, que decía que todas las células pueden hacer todas las funciones. Eso es teoría. Si uno no identifica esa teoría, no sabría si la C es o no es. Y la D dice, la célula como unidad funcional, y ahí es donde anda una clave importante, la célula como unidad funcional genera que estructuras similares en los individuos trabajen juntas realizando tareas específicas. Y eso sí tiene que ver con la función. Recordemos que las funciones son las cosas que hace una célula, por ejemplo. Así que la célula como unidad funcional sí permite realizar tareas específicas. Absorber nutrientes, respirar, filtrar, comer. Ahí está la unidad específica, la unidad funcional. ¿Ven? La respuesta correcta viene siendo la opción D. ¿Qué tal ahora? ¿Ahora sí se entiende? ¿Hay alguien que cuente con alguna pregunta? Perfecto, me dicen en el chat. Ok, qué dicha. Avísenme cualquier cosa. La clase es de ustedes, no es mía, es de ustedes.
No se queden en silencio, participen, pregunten, digan, profe, no tengo ni idea de qué es lo que me están preguntando allí, porque de nada sirve pagar si no vamos a participar. No aprendemos igual. Que no se les olvide para examen que hay una parte histórica. Muy bien, Kendall, estás volando. Muy bien, Gaby. Kendall y Gaby han tenido muy buen rendimiento hoy y es la primera clase y llámese esos dos nombres así inmediatamente, Kendall y Gaby. Muy bien, Meli. Meli es otra que ha llevado buen rendimiento. Ujú, ujú. Ah, qué lindo verlos participar, hasta existen. Cinco personas han participado. Muy bien, esos son muy buen rendimiento, solo faltan dos. Y si alguno de los que no vino me va a ver en video, en YouTube, a menos de que su situación no se lo permita, traten de venir a clases presenciales. Así los conozco y así me doy cuenta de cuáles son las necesidades que tienen. Muy bien a todos lo marcaron muy bien. Además, se los he estado diciendo 1.500.000 veces, ¿verdad? ¿Qué nos dijo Theodore Schramm? Dijo que todos los animales tenían la posibilidad de, bueno, más bien, tenían que estar formados por células. Al final, eso se resume en que la forma más básica de la vida está definida por la célula. Yo ya les conté, hay cosas más pequeñas que la célula. El detalle es que esas cosas que son más pequeñas que las células no se consideran vivas. La cosa más pequeña, la cosa más básica que se dice que está viva es la célula. Así que la opción correcta es la C. ¿Pero qué decían las otras opciones? El funcionamiento vital no depende de las células. Vital significa vida. Que la vida no dependa de las células es algo que no se considera dentro de la biología. ¿La vida puede presentarse sin la existencia de células? No. Solamente en casos muy especiales, la estructura vital obedece a las células. Tampoco. Ahora, hay un pleito enorme con respecto a los virus. No sabemos si los virus están vivos o muertos, o más bien no nos hemos decidido, porque los virus no tienen células, no son células, son mucho más pequeños que una célula y aún así pueden reproducirse y pueden causar estragos. Cuestión vacilona. Pero por ahora, todo lo que está vivo tiene que tener células. Muy bien, pupilos y pupilas. Qué bueno que se entrenaron, qué bueno que ya pudieron participar. Avísenme si queda alguna duda flotando en el aire. Ya se encargan ustedes de revisar el resumen, de apuntar las palabras claves, de entender cómo funciona esto. Pero por el momento voy viéndolos bien, los que han ido participando. Nos queda un pedazo pequeño que tiene que ver con la diversidad de células que existen. Es interesantísimo. A mí me gusta mucho. En el examen van a tener que distinguir entre grupos de células, clasificaciones de células. A gran escala existen dos grupos de células. Las células procariotas están en un grupo y las células, que se incluyen estas dos, las células eucariotas, ahí está, célula eucariota, están en el otro grupo.
Así que vamos a aprender a distinguir qué es lo que hace una célula ser procariota, qué es lo que hace una célula ser eucariota, y observemos que dentro del grupo de las células eucariotas vamos a tener las eucariotas animales y también vamos a tener las eucariotas vegetales. Se parecen, comparten el hecho de que son eucariotas por un montón de razones que ahorita les cuento, pero tienen algunas estructuras diferentes que hacen que una se considere eucariota animal, mientras que la otra se considera eucariota vegetal. Vamos a entrar ahí. ¿Qué es lo que pasa con el ser humano? Que el ser humano lo tiene que clasificar todo y a todo tiene que ponerle nombre y todo lo tiene que ordenar. Y en biología, que hablo mucho de la biología, espero que haya quedado claro. Biología es la parte de la ciencia que estudia las cosas vivas. En biología hacemos demasiadas clasificaciones. En este cuadro yo trato de resumir cuál es la diferencia entre una célula procariota y una célula eucariota. Es decir, cuál es la diferencia entre estas células que están acá y este grupo de células que encontramos por acá. A ver, observando así, por encimita, las células, bueno, tal vez me sirva. Las células procariotas son pequeñas, súper pequeñas, tan pequeñas que un microscopio como el que yo tengo en el colegio en donde trabajo, un microscopio óptico, de estos que trabajan con luz, no me funciona para verlas bien. Es más, yo uso un microscopio de esos para ver una bacteria, que por sí es dificilísimo hacer que se vea, y lo que podría ver es como un punto de estos, como si uno agarrara un papel y le hiciera un puntito con el lápiz. De ese tamaño vería yo la bacteria en un microscopio óptico allí en el cole. Eso es lo más que hemos podido ver en el cole. Ahora, con un microscopio electrónico de estos que yo me sueño todas las noches, se ven más o menos bien. Tampoco tan geniales, pero ya se ven mejor. Son muy pequeñas. ¿Qué pasa con las células eucariotas? Que son muy grandes. Algunas sí requieren microscopio. Si yo quiero ver células de la sangre, glóbulos rojos, sí tengo que usar un microscopio. Y de hecho así lo hacemos, usamos el micro. Pero hay células eucariotas que son tan grandes que uno no ocupa el microscopio. Una cosa que yo siempre le digo a todo mundo y que me parece muy curioso porque casi nadie lo ha visto, son los óvulos. Los óvulos de una mujer se ven sin necesidad de microscopio. Cuando estamos en la menstruación, en algún momento de toda la menstruación, sale el óvulo, que es una bolita como de carne roja, morada más o menos, o café, dependiendo de cada una, que tiene el tamaño de la cabeza de un alfiler. La cabeza de un alfiler es como la bolita del alfiler, de ese tamaño es el óvulo. O sea, se ve, se puede agarrar y todo. Entonces, mujeres, si nunca han visto un óvulo salir de su cuerpo, pónganle atención la próxima vez que estén en la menstruación. O sea, es una célula y se ve a simple vista. Las células eucariotas son grandes, muy grandes. Hay algunas que no necesitan microscopio. Las procariotas son demasiado chiquititas. Otra característica interesante es que las procariotas casi no tienen nada por dentro. Lo que uno les encuentra por dentro es un montón de hilo súper enrollado, que es nada más y nada menos que el ADN. El ADN de una célula procariota está enredado y flotando dentro de su célula, dentro de la célula procariota. No está rodeada por nada, no está defendida por nadie, es solo un montón de ADN ahí flotando. En las células eucariotas, por otro lado, si ustedes observan por dentro de ellas, encuentran un montón de cosas. El ADN, que en una procariota está hecho un nudero ahí flotando, lo vamos a encontrar dentro de esta pelota morada, que está aquí y está aquí, que se llama núcleo. El ADN lo vamos a encontrar dentro del núcleo. Oye, Kendall, estás volando vos, me has mandado puros comentarios súper exactos. Correcto, el ADN va a estar dentro del núcleo. O sea, que en las células eucariotas existe el núcleo. Cuando yo hablo del núcleo, trato de decirle a la gente que es como la yema de un huevo frito.
es de mis comidas favoritas. ¿Han abierto un huevo en el sartén? Yo espero que todo el mundo en este lugar haya abierto un huevo en el sartén. Porque cuando uno abre el huevo, está la yema, que es esta esfera amarilla en el centro. En las células eucariotas tenemos esa esfera. Esa esfera se llama núcleo. ¿Y para qué sirve el núcleo? Para tener adentro el ADN. Nuestro ADN está metido dentro del núcleo. Las células eucariotas tienen núcleo con ADN. Las células procariotas no tienen núcleo, sino que el ADN anda por ahí, todo flotandation. Pero parte del núcleo, las células eucariotas tienen otras estructuras. Este montón de pelotas y sacos que andan flotando por todo lado, cumplen en realidad funciones súper importantes para la célula y las tienen las células eucariotas, pero no las tienen las células procariotas. En las células eucariotas, este montón de sacos en conjunto se llaman organelas. Vamos a verlas acá. Dice la célula procariota que no tiene organelas. Dice la célula eucariota que sí tiene organelas. Las organelas son esos sacos o ese montón de estructuras que hay allá adentro a la par del núcleo. Cuando yo le explico a los chicos de séptimo qué es una organela, lo que yo les digo es que las organelas son como fábricas. Existen, de hecho en octavo se las van a preguntar, existen un montón de organelas diferentes, tienen nombres diferentes, mitocondria, complejo de Golgi, ribosoma, retículo endoplasmático, nombres. Pero cada nombre corresponde a una fábrica y cada fábrica hace algo diferente. El próximo periodo van a estar ustedes ahí conmigo aprendiéndose qué es lo que hace cada una de esas estructuras. Pero, mientras tanto, mientras llegan a octavo, importa saber que una célula eucariota sí tiene organelas, que son fábricas, sí tiene estas organelas, mientras que una procariota no tiene organelas. Leamos esto en orden. Una célula procariota no tiene núcleo, que era la yema de huevo en donde estaba el ADN. Una célula eucariota sí tiene núcleo. Una célula procariota tiene el ADN formando un anillo que flota por ahí, por todo lado, porque no hay dónde estar. Una célula eucariota, en cambio, tiene el ADN dentro del núcleo. El ADN, no sé si hace falta decir esto, el ADN dentro del núcleo es larguísimo. Un profesor que tuve en la universidad me decía que si yo sacara el ADN de un núcleo, solo de un núcleo, el ADN de un núcleo tiene 2 metros de altura. 2 metros metidos en un núcleo. Núcleo que a veces ni se ve en una célula del microscopio. Entonces, la manera de meter 2 metros en un núcleo que no se ve a simple vista es enrollando y enrollando y enrollando y enrollando y enrollando esa vara hasta que quepa en un núcleo. Cuando el ADN se enrolla, forma algo que se llama cromosoma. Los cromosomas solo están en las células eucariotas. Los cromosomas son ADN súper enrollado que está dentro del núcleo. Las procariotas no tienen cromosomas. El ADN forma anillos. Un montón de hilo enredado. Ellos le llaman anillo. Ahora bien, ¿dónde están las células procariotas? ¿Quién carajo tiene células procariotas? Dice aquí el reino Monera. Yo le llamo bacteria. Bacterias. En biología, a todas las bacterias que existen las agrupamos dentro de un reino. El reino se llama Monera. Tiene un nombre muy paque. ¿Qué carajo significa Monera? Pues no sé. Pero en examen, si les dicen que estas células son propias del reino Monera, tienen que saber que se trata de células procariotas. Si les dicen que son células propias de las bacterias, igual, células procariotas. El reino Monera es el reino de las bacterias y solo las bacterias tienen células procariotas. Cualquier otro bicho que no sea una bacteria va a tener células eucariotas. Y... Ajá, es correcto, Kendall. Y los otros reinos en donde uno ubica todos los otros bichos son el fungi, que es para hongos, el animalia, que es para usted y para mí, por si acaso no se lo habían dicho, es usted un animal, ¿verdad?
que a veces creemos que somos un poquito superior que los animales. Usted y yo estamos metidos en el mismo cajón que todos los animales. Somos unos animales. Está el reino Plantae, que es el de las plantas, y el reino Protista, que es para parásitos y otras cosas que no son parásitos, pero que se parecen un poco a ellos. Entonces, si a uno le dicen que está presente en el reino fungi, en el reino animalia, en el reino protista, en el reino plantae, uno sabe que le están hablando de una célula eucariota. Las células eucariotas, estas grandes con núcleo, con ADN en forma de cromosomas, con organelas, esas células están en todos los bichos de este planeta, menos en un tipo de bichos, las bacterias. Las bacterias tienen células procariotas. Cosas que ya mencioné, las células procariotas son sencillas y pequeñas. Las células eucariotas son bastante complejas, la verdad, y además bastante grandes. No tienen organelas, las células procariotas, mientras que las células eucariotas sí cuentan con organelas. Acordémonos que las organelas son ese montón de sacos que van a cumplir un montón de funciones como si fueran fábricas. ¡Tarán! ¿Alguna consulta con respecto a esto? ¿Se entendió? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Todo en orden? Todo bien, dice Kenneth por el chat. Todo claro, dice Kendall. Muy bien. Escríbanme, háganme saber que existen. Muy bien. Si no, pues bueno, ustedes son responsables de su propia educación. Muy bien, gracias. Muy amables, gracias. Eso es educación también. Bueno, como les mostré en esta imagen, las células eucariotas tienen el núcleo, son grandes, tienen organelas, el ADN está dentro del núcleo, están en un montón de bichos, pero las clasificamos dentro de grupos más pequeños. Vamos a encontrar la célula eucariota animal y vamos a encontrar la célula eucariota vegetal. En el examen vamos a tener que distinguir una célula de otra. Y ahí están. Básicamente, las diferencias principales tienen que ver con dos cosas. Que una tiene pared celular y la otra no. Y que una tiene vacuola y cloroplastos y la otra no. Con eso ya uno se la juega. Pero, ¿qué carajos es esos nombres que acaba de decir la profe? A ver, una de las cosas más importantes de las células eucariotas vegetales es esta estructura verde, gruesa que se ve en los bordes. Son paredes, como las paredes de una casa. Véanlas incluso que son bastante lisas, que casi parece que están haciendo una casa. Las células eucariotas vegetales tienen pared celular. Una célula eucariota animal no tiene pared celular, tiene una membrana común y corriente, la membrana es delgadita, es suavecita, permite el intercambio de materiales, se mueve, es una cosa muy flexible, muy así, como muy pachamama. La pared, no. La pared es un soldado militar. La pared es rígida, durísima, no permite que nada entre ni que nada salga. Es una cosa que lo que da es forma y rigidez a la célula vegetal. ¿Por qué? Porque una célula vegetal forma parte de una planta y las plantas tienen que formar estructuras muy duras. Son como muros, exactamente. Tienen que formar estructuras muy duras. Y la estructura más dura que conocemos es la madera. En general, entonces, las plantas tienen que tener pared celular. Ahora, algunas células eucariotas vegetales tienen una pared celular, digamos, un poco más delgada, mientras que hay otras, como las células que forman la madera, que no solamente tienen una pared celular, sino que tienen dos paredes celulares y hasta tres paredes celulares para hacer una estructura durísima. Pero entonces, la diferencia más importante y que vamos a tener que aprender a verla porque nos ponen fotos de esto en el examen, es que una célula eucariota vegetal tiene pared, este muro que se llama pared celular, mientras que una célula eucariota animal no tiene pared, solo tiene una membrana. De hecho, piénsenlo un segundo, ustedes y yo somos animales, ya les dije, si no, acostúmbrense.
Bien, animales. Bueno, los animales, tenemos células eucariotas animales y nuestras células eucariotas en general son suavecitas. Es que somos muy suaves y muy flexibles también. Una planta en general es poco flexible. Hay sus excepciones y ahí hay cambios en la pared, pero es diferente. Ahora, otra estructura que es solamente de las células eucariotas vegetales es este saco que está aquí. Que no está aquí, busquen este saco celeste aquí, no lo encuentran. Este saco tiene nombre. Este saco llamarse vacuola. La vacuola es un saquito de agua. Es un saco que guarda un montón de agua. ¿Por qué una planta tiene que tener un saco de agua y una célula animal no? Pues obvio, porque si a un animal le da sed, va y busca una fuente de agua. Pero si a una planta le da sed, ¿esa qué? Esa no se puede mover. Así que lo que hicieron las células de las plantas es tener estas grandes bolsas que son enormes, enormes, en serio. Yo he visto células de plantas al microscopio que tienen más del 80% de su estructura llena de vacuola, o sea, llena de agua. Sí, correcto. Esa es la función de la vacuola, guardar agua. Ojo, que también puede guardar sales minerales y alguna que otra sustancia por ahí interesante, pero principalmente agua es lo que va a guardar. Nosotros vamos a tener algo parecido a las vacuolas, pero, y también guardan un poquito de agua, pero sobre todo sales minerales. Y son bolitas muy chiquititas, chiquititas, que para nada se asemejan a una vacuola como la que tienen las plantas. Hay algunos científicos que creen que sí les llaman vacuolas a esas estructuras. El nombre más correcto no son vacuolas, son vesículas y son bastante más pequeñas. Pero por si acaso, a veces se considera que la célula eucariota animal tiene vacuolas reducidas o vacuolas muy pequeñas, que pues no son vacuolas, son otras estructuras. Pero la vacuola, si la estrella vacuola, usted la encuentra en la célula eucariota vegetal. Y finalmente hay una estructura que no la veo en esta imagen, que se llama cloroplasto. Voy a dejárselos escrito por acá, hoy, en alguna parte. Cloroplasto. A ver, definitivamente, algo que puede hacer una célula vegetal que no puede hacer ninguna célula eucariota animal es la famosa fotosíntesis. Si no lo recuerdan, la fotosíntesis es este proceso que hacen las plantas en donde toman luz solar, dióxido de carbono y agua y lo juntan para fabricar el alimento de las plantas. Eso es fotosíntesis. Cuando decimos que una planta puede fabricar su propio alimento, decimos que puede hacer fotosíntesis. ¿Ok? Todas las plantas, casi todas las plantas pueden hacer fotosíntesis. La razón por la que pueden hacer fotosíntesis es porque en las células eucariotas vegetales hay una organela especial que se llama cloroplasto, que de hecho es de color verde, y que le ayuda a realizar ese proceso. Las células eucariotas animales no tienen cloroplastos y por lo tanto no pueden hacer fotosíntesis. Por más que uno se ponga al sol, no va a poder fabricar su propio alimento. Así que para mí, realmente las tres diferencias más importantes entre una célula eucariota animal y una célula eucariota vegetal están dadas por la pared celular, que está en la vegetal y no en la animal, la vacuola enorme, enorme, que está en la célula vegetal, que no está en la célula animal, y el cloroplasto, que funciona para la fotosíntesis, presente en la célula eucariota vegetal y ausente en la célula eucariota animal. Hay una característica más que las define, y es que las células eucariotas animales presentan unos tubitos, nunca los puedo dibujar bien, la verdad es que no me quedan nada bien, unos tubitos como así, tienen forma, se supone que yo debería poder inclinarlo, pero este chonche no me lo permite mucho, no. Son unos tubitos que tienen forma de churros, legal, tienen forma de churros, que aparecen en las células eucariotas animales cada vez que ellas se van a dividir en dos.
Estas bichas de acá no tienen esta estructura tiene nombre, se llama centriolos. Los centriolos son unas estructuras que aparecen en la célula eucariota animal cada vez que se va a dividir y que no aparecen acá. Si a uno le hablan de centriolos o de una estructura muy parecida que se llama centrosoma, son casi la misma cosa. Entonces uno entiende que le están hablando de células eucariotas animales. Si no las mencionan, o si dicen que no existen más bien, estarían hablándole de una célula eucariota vegetal. Y eso es lo que las diferencia. Básicamente nos dan algunas características de las células de las plantas que son distintas y que no podemos encontrar en las células de los animales. Esto. ¿Dudas hasta acá? ¿Mm? ¿Ok? Dice que todo bien por ahí. Muy bien. ¿Qué más? Todo bien. ¿Qué dicha, chiquillos? A ver. A ver si de verdad quedó tan claro. Kendall inaugura y está correcto. Muy bien, Kendall. Muy bien, Gaby. Muy bien, Kenneth. Qué dicha, ¿eh? Muy bien, Meli. Hay claves acá. Bueno, siempre hay claves. Recuerden que ciencias es un examen de puras palabras claves. Todas son útiles, pero a mí la que más me sirve es esta palabra, bacteria. Yo leo la palabra bacteria y no tengo que hacer nada más, porque las bacterias son las únicas de un cierto tipo de célula. Yo leo bacteria, apague y vámonos, porque esta respuesta yo la puedo hacer en menos de 30 segundos, con solo leer bacteria. Ya. Porque las bacterias son las que son más simples de todas, que de hecho esta es otra palabra que funciona, y es la famosa célula procariota. Las procariotas son las células de las bacterias. Traten de organizar su información. A ver, para muchos de ustedes esta es la primera vez que retoman el cole o que intentan hacer cole desde hace muchos años. Así que tranquilos, ¿verdad? Si no lo están logrando en un comienzo, todo bien. Es la primera vez que ven materia en un montón de tiempo. Es cuestión de sentarse, leer el resumen. Si necesitan volver a ver la clase, pues tampoco es tan complicado volver a ver la clase. Es una clase pequeña. Las de bachillerato mías duran 3 horas. Estas son solo 2 horas y que nunca son 2 horas, siempre son hora 45, hora 50 lo más. Entonces se sientan en un cafecito, repasan todo, organizan la información y listo. Es importante que hagan un esfuerzo, ¿verdad? Excelente, Gaby, que inaugura ya la jornada.
Ariel, te has equivocado, es importante que revises. Kendall, muy bien. Yo aquí hablando muteada. Siempre busquen palabras claves. Siempre hay palabras claves. Muy bien, Meli. Kenneth, te estás equivocando. ¿Okay? ¿Cuáles son las palabras claves que hay ahí? Sin decirles la respuesta, solo las palabras claves que van a tener que aprender a identificarlas. Es ojo fino de científico el que hay que usar ahí. A ver, la gran vacuola y la pared celular son demasiado importantes. Muy bien, de hecho Kendall las está marcando. Y en la 2 dice, el límite externo es una membrana. Aparte de la palabra cromosomas y de la palabra núcleo. Creo que por ahí anda. A ver, con eso, ¿qué es lo que haría? Kenneth, te volviste a equivocar. ¿Cuáles eran las células que contaban con vacuolas y pared? ¿De quién era la pared? Ah, pasa. No, han habido ocasiones en donde un estudiante me manda una opción, le digo que no. Me manda otra opción, le digo que no. Me manda la tercera opción, le digo que no. Ya terminan muertos de risa diciendo, ya pasé por todo lado, ya ni lo voy a intentar más. Dicen, es normal, o sea, estamos aprendiendo y de eso se trata. Sí, conmigo no hay ningún problema con equivocarse. Es parte de, más bien me ayuda a entenderlos a ustedes y apoyarlos, ¿verdad? Ahora, ¿quién tiene una gran vacuola? ¿De quién les dije que había una pared? ¿Qué tipo de célula tenía pared? Porque yo hablé un montón de la pared. Yo dije, esa pared es durísima, esa pared es rígida, da la forma, nada entra, nada sale y sirve para hacer madera. Les dije que la pared era sumamente importante en las plantas. Entonces, y además les hablé de la gran vacuola, les dije, esa cosa está cargada de agua, obvio, porque las plantas necesitan tener una reserva de agua. Ok, les hablé de las plantas. La 1 es vegetal. La 2 sí es un poco más complicada. Como a uno le hablan de núcleo, uno dice, ok, la que tiene núcleo es la célula eucariota. El asunto es que recordemos que hay dos células eucariotas, la animal y la vegetal, y en este caso, como el límite externo de la célula es una membrana, nos están hablando de la célula animal. Recordemos que las células animales se bordean con una membrana, mientras que las células vegetales se bordean con una pared. Eso era importante. Yo les dije, yo soy un animal, las células mías tienen una membranilla que es toda suave y aparte que no voy al gimnasio, la idea es que en general nuestras células nos dan una contextura suavecita, ¿verdad? Pero las células de una planta son durísimas porque tienen la pared celular. Esto es información a la que le dediqué mucho tiempo explicándola, así que no me la olviden. Ahora, un detalle más para los que son nuevos con el MED. Si la 1, o más bien, si la gran vacuola y la pared celular aparecen en el número 1, cuando buscan la respuesta vegetal, tienen que estar en el número 1. No me pueden decir vegetal la 2. Tienen que darme las respuestas en el orden en el que viene la pregunta. Si la 1 es para la vegetal tiene que estar de primera. Hay gente que dice, ok, esta es vegetal, esta es animal, y van a una respuesta y me marcan animal, vegetal. En el orden en el que aparece, así me las tienen que marcar. Apareció primero la vegetal y luego el animal. 1 vegetal, 2 animal. No me las cambian de lugar, que el MEP se las pone mala. Y hay gente que me las cambia de lugar, ¿verdad? La respuesta correcta era la opción. Nos queda un temita más que por... Hijo de puña. Es grande. Creo que podemos dejarlo hasta acá porque sí nos queda un pedacito más con el que podríamos empezar la siguiente clase porque por tiempo no vamos a agarrar este tema.
¿Ok? Tratemos de llegar puntuales en la próxima clase y abarcamos este pedacito que nos está quedando, que es un pedacito que podrá consumir unos 20 minutos, y luego continuamos con el material de la semana 2, que deberían tenerlo por ahí impreso, ojalá. ¿Alguna consulta? Todo en orden. Un gusto conocerlos a todos. Ojalá participemos más y nos vayamos conociendo más con el tiempo. ¿Ok? Cuídense. Muy buenas noches. Gracias por conectarse y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, chicos.